comentario, pero no, Lovecraft estaba todo el día leyendo todo lo que se publicaba, mandando cartas a todas las revistas y debía ser el típico que estaba con, si lo trajéramos ahora, debía ser el típico que estaba con Twitter todo el día, mandando mensajes, porque es que, vamos, hay mogollón de referencias de Lovecraft, mandando cartas a las revistas para protestar por una cosa, para lavar, otra para... O sea, es como todas las críticas, hay alguna opinión de Lovecraft. Entonces, bueno, pues Henry Gardner se casa con Sigil Moore y los dos comienzan a trabajar juntos. Parece ser que cuando trabajaban juntos, pues que hacían muy buen equipo de trabajo, entonces lo que escribían tenía bastante calidad. Esto supone que solamente se publique con el nombre de él y el suyo desaparezca. Porque como ya hemos contado que había cierto rechazo editorial a las publicaciones de Sigil Moore, entonces bueno, es tremendo porque con el éxito que tuvo Shambhala y demás, pues es realmente bastante triste que desaparezca. Bueno, pues ahora entraríamos un poco en la edad de oro de esta ciencia ficción y nos encontramos que en 1937 aparece un libro que se llama La noche de la esvástica, que aparece publicado con el nombre de Mary Constantine. Esto es una distopía. A ver, espera, ¿os suena algo esto? ¿Os evoca algún otro libro? Esto de La noche de la esvástica, ¿cuál? The Man in the High Castle. Claro, El hombre del castillo, pero hay más, ¿eh? Hay Sí, más. ahora os vamos a contar el argumento y... El Patria... Sí. Bueno, pues en 1937, es decir, antes de que comenzara supuestamente la Segunda Guerra Mundial, Catherine Burdekin publica este libro porque es la persona que está detrás de este seudónimo de Mary Constantine. Y lo que ocurre, el argumento de este libro nos dice que 700 años después de la época en la que se publica esto, los nazis han ganado la guerra, han creado una sociedad feudal, el nazismo es una religión y, bueno, las más oprimidas, como siempre, pues son las mujeres, ¿no? Entonces estas solamente sirven para parir y criar a la siguiente generación de superhombres nazis, ¿no? Esta obra se publica 12 años antes de 1984 y bueno, la autora tenía problemas para publicar con su nombre porque consideraban que una mujer no podía tener unas opiniones tan políticas. Entonces, claro, resulta sumamente curioso. Lo que se dice es que Orwell tenía que conocer sí o sí la obra de Catherine Burdekin. ¿Por qué? Porque es que no solamente es que compartieran editorial, es que compartían editor. De hecho, hay estudios, y hay hasta estudios universitarios, hay artículos publicados en The Guardian que hablan sobre el paralelismo de esta obra con 1984, porque no es solamente que la temática sea algo similar, es que la estructura de la obra van paralelas. Entonces, bueno, todo el mundo conoce 1984, pero aquí en España, por ejemplo, este libro nunca se ha reeditado. Nunca se ha editado. O sea, ni reeditado, es que no se ha editado. Nunca se ha traducido, nunca Sí, se ha sí. editado, sí. De hecho, hay un trabajo de una autora, bueno, de una, no sé si es autora o ha hecho un estudio que se llama Irina Cruz y habla del feminismo en las distopías literarias recuperando a Catherine Burdekin, donde hace un análisis de esta comparativa entre las dos obras. O sea que si os lo queréis leer, ya sabéis que es En en inglés. inglés, no queda otro. Y bueno, la comparativa no es solamente con El hombre en el castillo o con Patria, es que es el cuento de la criada, es... pues bastantes, ¿no? Un montón. Sí. Ah, bueno, sigo yo, claro. Es que se me va totalmente. Bueno, en esta misma época, un poquito después, la persona a la que se considera un poco la reina del space opera es esta señora de aquí, que se llama Leigh Brackett. Leigh Brackett, que también escribía en todas estas revistas, de hecho en Amazing Stories publicó a lo largo de 15 años. Es decir, era una de las autoras recurrentes de la revista. Y además es que si os fijáis, en la derecha, en Planet Stories, ella escribía y colaboraba bastante a menudo con Ray Bradbury. Bueno, pues Leigh Brackett, que tiene mucha importancia como autora de este tipo de obritas de space opera, que no sé si sabéis que es un poco como historias ambientadas en el espacio, como de viajes entre planetas. Como Flash Gordon, este tipo de historias. Sí, eso es. Bueno, pues tiene mucha importancia también como guionista de cine. Ella fue la guionista de Río Bravo, también del Largo Adiós,
Y se cuenta que Howard Hank pues estaba pasando una serie de apuros mientras estaban haciendo el guión del Sueño Eterno y llegó a decir algo así como traerme al tal Brackett este. Entonces claro, llega a Brackett y no es el tal, es la tal, con lo cual parece ser que estuvo a punto de no contratarla porque era una señora. Pero Bogart, o el sea, actor, se no empeñó. quería que hiciera otra persona los diálogos salvo ella. Salvo ella. Porque los hacía otro señor aparte de ella y no quería el señor, quería a Ali Brackett. Es que ella es muy buena. Bueno, era muy buena. Era muy buena además. Muy o buena. sea, para mí Tenía literatura policíaca maravillosa. sí, sí. Y aquí tenemos una de las obras de esta señora. Todo el mundo sabe lo que es Star Wars, pero seguramente casi nadie sabrá que ella es una de las guionistas de Star Wars. De hecho, yo creo que además su especialidad debía ser un poco como los arreglaguiones, ¿no? Bueno, O sea, no solo- el darle el impulso para que las cosas terminen funcionando bien. O sea, Que no es solo la guionista de esta película, es que esta película es la mejor de toda la saga. El Imperio Sí. contraataca casualmente. Casualmente es la mejor de toda la saga. Y además es que encima ella, bueno, fallece en 1978, pero deja una secuela que se queda en un cajón con el nombre de Star Wars Sequel. ¿Qué pasó con ese guión? Pues que acabó en las manos de Lauren Kasdan y termina siendo el guión de Indiana Jones y En busca del arca perdida. O sea que es que son cosas que no son de... Esto tendría que ser cultura popular, que ellos, Lucas, y tendríamos que estar hablando de Leigh Brackett. Totalmente. Así que, bueno, pues el final de esta etapa es un poco también el final de la cultura pulp. A mí me ha parecido bastante oportuno hablar de una ilustradora. Ella es Margaret Brundage y realizó la friolera de 76 portadas para Weird Tales, que me parecen además es una pasada de curro, 76 portadas. Esta ilustradora que compartió pupitre en la Escuela de Bellas Artes con Walt Disney, pues bueno, en el momento en el que realizaba estas portadas, como podéis ver que son como muy eróticas algunas de ellas, pues la revista comenzó a recibir multitud de críticas. Entre ellas tenemos a nuestro amigo Lovecraft, que en su rato libre se dedicaba a escribir cartas a tope y bueno, pues se quejaban porque pues eso, pues que eran muy eróticas. Entonces el editor se vio en la obligación de salir y decirnos que es una mujer la que está dibujando todo esto. Y bueno, lo curioso del tema, como podéis ver aquí, esta es Margaret Brundage y ese es su marido, ¿vale? Lo que Parece un se psicópata. parece un psicópata total. O sea, parece aquí que está con Al Capone, vamos. Bueno, pues este señor, y esta es realmente la tristeza de la historia de Margaret Brundage. Lo que se dice es que ella era una mujer maltratada y que, en cierto modo, a través de las ilustraciones, ella trataba un poco como de liberarse. Que también es cierto que ella hizo un dibujo de Conan, que es ese que veis ahí, y es el único que vio Robert Howard antes de suicidarse, porque parece ser que ambos dos tenían una relación bastante especial y eran muy amigos. Si os fijáis, porque yo no sé si esto se puede agrandar o se ve bien, yo creo que se ve bien. Lo que dicen es que ella se dibujó a sí misma y que la persona que lleva las alas es su marido. O sea que... Sí, impartido, sí. Es que se parece mogollón. Bueno, pues con el tiempo, Weird Tales, la cabecera la compra un grupo editorial de Nueva York y se la llevan de Los Ángeles. Esto conlleva que ella se quede sin trabajo y bueno, pues se desaparezca totalmente. Parece ser, se dice la leyenda que le pidió trabajo a Walt Disney, que comieron juntos, pero que bueno, nada salió de esa reunión. Y bueno, pues ella cae en el olvido, pero es que tampoco queda nada de su trabajo que no sean las ilustraciones, porque se dice también que el mismo día de su muerte, casualmente su apartamento se quema. Entonces, yo no sé si esto ya será verdad, no será verdad, pero no ha quedado nada así a posteriori de lo que esté publicado. Pero hay libros recopilatorios de todas sus portadas, o sea que yo creo que es relativamente fácil. Bueno, pues con el tiempo las revistas pues van cambiando, algunas no sobreviven y comienzan a salir nuevas revistas como If o Galaxy,
y es el momento de las grandes novelas de Philip K. Dick, de Isaac Asimov o de Ray Bradbury, es decir, entraríamos un poco en la Edad de Plata. Nosotros lo vamos a fusionar directamente y vamos a entrar en una fusión total con el resto de la charla, así que a partir de ahora no más fases temporales. Bueno, en esta época es justo cuando aparecen los grandes premios. Bueno, se publica El Señor de los Anillos y las Crónicas de Narnia, o sea que hay ahí una publicación. En esta época, sí, hasta el año 60. Sí, eso es. Bueno, pues ahí comienza, digamos, la edad de oro de los premios, de los grandes premios de género, de literatura fantástica, de ciencia ficción. Hay 3 principales que son los Hugo, que se llevan el nombre de Hugo Gernsback, que fue un editor y escritor de ciencia ficción muy reputado, los Nebula y los Locus, que los entrega una revista que se llama Locus Magazine. Entonces, bueno, pues es lo que os contábamos antes, ¿no? Que estos premios pues nacieron con un espíritu muy libre, muy altruista, en el que todo el mundo pudiera participar. Aquí yo creo que fue un poco donde nació el fandom, ¿no? Tal y como lo conocemos ahora, porque estos premios, la entrega de premios, no sé qué, pues todo fue, digamos, fraguando alrededor pues convenciones, tal, donde los lectores podían acudir, podían ver charlas, podían conocer a sus autores. Y fue la época en la que se empezó pues, a fraguar pues, todo esto del fenómeno fan, el fandom, las convenciones frikis y todas estas cosas. Bueno, pues los premios Hugo, que son los más importantes, se entregan desde 1953, pero no tienen una ganadora hasta 1970, que es Ursula K. Le Guin. Es decir, una mujer tarda 17 años, o sea, la primera mujer tarda 17 años en ganar un premio. Sí que es cierto que antes hay mujeres nominadas, como estas que aparecen aquí, aunque que son Pauline Aswell y Zena Henderson. Pauline Aswell gana con un libro que se llama Unwilling to School, pero es que Unwilling to School es imposible conseguir la portada de ese libro. Lo buscas donde lo buscas, solamente está la continuación, que es Unwilling to Earn, o sea, no se puede acceder. Y Zena Henderson gana con uno que se llama Captivity. Lo que pasa que este quizá Pilgrim sea, yo creo que el más conocido de esta autora. En 1968, Anne McCaffrey gana el premio Hugo a la mejor novela corta, es decir, no en categoría principal, con Vuelo de Dragón, que es el primer libro que da inicio a una saga. Este es un poco como híbrido también, o sea, ciencia ficción, fantasía van un poco, empiezan ya ahí a mezclarse totalmente. Los Nebula comienzan a entregarse en 1966 y los premios Locus en 1971. En los Nebula sí que hay una ganadora anterior. En 1968 Joanna Russ gana con Picnic en el Paraíso. Esta era un personaje, pero a mí me parece un personaje a tener en un altar, vamos. O sea que ella gana el premio a la mejor novela y es activista feminista, es una autora destacada de ciencia ficción, es ensayista, es crítica literaria. Pero lo que pasa es que aquí en España nunca ha llegado a ser muy conocida. O sea, todo el mundo conoce a Ursula K. Le Guin, pero Joanna Russ tampoco es una escritora muy conocida. Ella se describía a sí misma como feminista socialista y además expresaba admiración por las teorías de Clara Fraser y su Partido Socialista de la Libertad. Este partido, que en su momento era considerado un partido de extrema izquierda, tenía una filosofía feminista pues bastante revolucionaria en su momento. Ella como crítica literaria, porque escribía reseñas de libros y luego la gente le mandaba cartas y ella contestaba esas cartas y era absolutamente implacable. De hecho, le llegan a decir, no meta la política en sus reseñas, solo reseñe los libros. Y ella contestaba, lo hago cuando los autores mantienen la política fuera de sus libros. O sea, que ella reseña La mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Le Guin y bueno, parece ser que no le gusta mucho. Porque viene a decir que Ursula K. Le Guin gana Nebula y Locus, no sé si gana también, gana Hugo, creo que gana los 3 me parece cuando publica el libro. Y lo que viene a argumentar Joanna Russ es que la discriminación de género que permea en la ciencia ficción escrita por hombres se encuentra a menudo también en la ciencia ficción que escriben las mujeres y que en la novela de Ursula K. Le Guin representaba esos estereotipos. Entonces, bueno, ella también escribía ensayos sobre sexualidad, sobre pornografía y prostitución y consideraba estas dos últimas que eran la esencia del mal en la sociedad. O sea, y prácticamente yo creo que los últimos años de su vida estuvo un poco concentrada en la lucha contra la pornografía. En 1983 ella escribe un ensayo que se llama Cómo suprimir la escritura de la mujer. Y ahí resume lo que considera una negligencia histórica contra la mujer autora y creadora, ¿no?
ella va, a través de una serie de capítulos, va resumiendo un poco todas esas barreras que se han ido encontrando siempre la mujer a lo largo del tiempo, y esos capítulos conforman las siguientes frases. No lo escribió ella pero no debería haberlo hecho. Lo escribió ella, pero no es una artista de verdad y no es serio ni del género literario correcto, es decir, no se trata de auténtico arte. Lo escribió ella, pero solo interesa, está incluido en el canon por un único motivo. Lo escribió ella, pero hay muy pocas como ella. En esta misma época, Sam Lundwall, que es un escritor de ciencia ficción sueco, tiene a bien decir que los roles sexuales en la ciencia ficción son tan inalterables como el metal de la nave espacial y la emancipación, una palabra desconocida. Bueno, pues vamos a ver que este señor se tuvo que tragar sus propias palabras totalmente. Entonces, los temas en Ursula K. Le Guin y Joanna Russ son el lenguaje, la sexualidad, el género y la política. Ursula K. Le Guin llega a un mundo totalmente dominado por hombres y lo hace pues como aire fresco y expande totalmente las fronteras del género. La mano izquierda de la oscuridad es una novela en la que ella trata la llegada a un planeta de una especie de emisario / espía, porque queda ahí un poco abierto el tema. Por cierto, os vamos a contar algunos spoilers, Entonces, en ese planeta se está fraguando una especie de revuelta y él es como un testigo de lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo peculiar en ese planeta? Pues que los habitantes no tienen un género definido. Y no tienen un género definido hasta que se van a reproducir. Ellos entran en una especie de celo que no recuerdo bien si es que empero, que el pero... Mira, aquí tenemos una experta en Ursula K. Le Guin. Ah, pues entonces me había equivocado totalmente. Sí. O sea, es que nunca me acuerdo de cómo se llama el celo. Sí, el Kemer, cuando uno elige ser mujer y el otro elige ser hombre. Claro, y entonces, pero que no es fijo, es decir... No es fijo, claro, en la siguiente etapa puede cambiarse los roles. Claro, con lo cual se puede llegar a ser madre una vez y en la siguiente padre. O sea, es todo como muy divertido, ¿no? Sí, sí. Entonces, esta novela, que es la primera que gana el premio Hugo, va seguida de otro premio de la misma autora, que es Los desposeídos. Quizás aquí es donde más se trate el tema de la política y se hace a través del anarquismo. El uso de... A ver, es que esto es un poco complejo. El uso del lenguaje que hace Ursula K. Le Guin lleva un poco a la aplicación de la hipótesis de Sapir-Whorf. No sé si conocéis esta hipótesis, no sé si habéis visto una película que se llama La llegada. Sí. Sí, bueno, pues en esa película, a raíz del estreno de esa película, que trata sobre la llegada precisamente de unos seres de otro mundo a la Tierra en diferentes puntos, y claro, hay una barrera bastante fuerte que es la comunicación con estos seres. ¿Por qué? Porque en la Tierra hablamos un montón de lenguas distintas y ellos solamente hablan una. Entonces, claro, es como... Es muy rara, en forma de círculos, de tinta. Sí, claro, es muy bonito. Sí, me encanta. Sí, es preciosa esa película. Bueno, pues esa película tiene a la hipótesis de Sapir-Whorf un poco como explicación de la comunicación que se llega a hacer. ¿Qué es esta hipótesis? Bueno, es una teoría lingüística neuronal un poco que dice que existe una relación entre las categorías gramaticales del lenguaje que una persona habla y la forma en cómo esa persona entiende el mundo. Es decir, hay una relación directa entre las lenguas y los lenguajes que hablamos y la forma en cómo entendemos lo que hacemos y cómo lo transmitimos también. Entonces, en Los desposeídos, que es donde tendría relación directa la aplicación de esta hipótesis, nos habla de los habitantes de Anarres que han sido expulsados de un planeta que se llama Urres a un satélite donde pues apenas hay recursos. Entonces, dentro de la pobreza en la que viven, se ven obligados a compartir todos y a utilizar el lenguaje para suprimir, ellos suprimen determinadas categorías gramaticales como el posesivo porque obviamente no pueden poseer. Entonces, ahí estaría un poco la aplicación de esa teoría lingüística al argumento de la novela. Entonces, que nos dicen que los individuos denominan o describen las situaciones, la manera en cómo los individuos describen las situaciones influye en la manera en cómo se comportan ante esas situaciones. Y los distintos movimientos sociales de... Aquí. Me falta una página. Espera, Nos hemos perdido. Lo escribo y luego se me pierden.
No, es que lo tengo aquí, es que tenemos que decirlo. Vale. O sea, estamos hablando de diferentes charlas, tú tienes unos papeles y otros, No, pues es lo mismo. con los distintos movimientos sociales de los años 60 y 70, pues bueno, comienzan a entrar estos otros temas en la ciencia ficción y la fantasía, ¿no? Lo que pasa es que Ursula K. Le Guin tiene la teoría de que no son otros temas, de que son el mismo tema. Ella en 1975 dice que el problema que se discute aquí es la cuestión del otro, el ser que es distinto de uno mismo. Ese ser puede diferir de uno mismo en el sexo, en sus ingresos anuales, en su modo de hablar, de vestirse, de actuar y en el color de su piel o en el número de piernas y cabezas que posea. En otras palabras, existe el extraño sexual, así como el extraño social, el extraño cultural y finalmente el extraño racial. Y aquí nos vamos a encontrar con las tres palabras que van a definir estos años siguientes, que son lenguaje, género y raza. Bueno, pues una de las primeras mujeres en ganar precisamente ¿cuál fue? El de los tres. Estaba nominada. Bueno, los hubo, ¿no? Todos. Sí. Es Marion Zimmer Bradley. A mí esta mujer, para mí ha sido un referente clarísimo en mi obra y una mujer que rompió moldes en su época. Es autora de una saga que, bueno, como no sé si definirla de ciencia ficción o fantasía, porque realmente funde las dos cosas. O sea, habla de un planeta que se llama Darkover, que es un asentamiento de los terrícolas muchísimo tiempo atrás, que se ha mantenido en el medievo. Y entonces en ese medievo han descubierto unas piedras con las cuales pueden hacer una especie de magia, pueden catalizar una especie de magia. Con lo cual, el ambiente del planeta Darkover es totalmente de fantasía. Pero resulta que ella hace una cosa que a mí me fascina y me encanta, que resulta que a ese planeta llega una segunda oleada de terrícolas, que estos ya están súper avanzados tecnológicamente. Entonces resulta que a ellos les interesa mucho plantar ahí un espacio puerto, porque están en medio de una ruta muy importante, pero tienen la prohibición de alterar la cultura de Darkover, que se supone que debe ser protegida. Entonces, porque no es nada tecnológica, además, o sea, es la confrontación entre una civilización tecnológica y una que no lo es para nada. No, de hecho sus leyes prohíben la tecnología. O sea, por ejemplo, una cosa muy curiosa en Darkover es que no permiten como arma los arcos, porque ellos piensan que si tú vas a atacar, a intentar matar a otra persona, debes poner en riesgo tu propia vida, que es más honorable, ¿no?, que matar a distancia. Entonces, todo lo que sea